La receta de hoy es de esas que cuando las pruebas ya no puedes olvidarla. Lo mejor es lo fácil y lo versátil que es. Escucha lo que te digo. Estos garbanzos tostados se convertirán en tus favoritos. Y como a mí me gusta compartir, te regalaré mi secreto para que te queden súper crujientes. Así que vamos con el ingrediente principal, los garbanzos. Y te doy el primer punto. Los garbanzos son cocidos, no están crudos. Y sí puedes utilizar garbanzos enlatados. Ahora, aquí va una recomendación. Antes de utilizarlos, los escurres y los lavas bien. Ah, y el agua no la bote, porque con ellas puedes hacer recetas como este merengue que te dejo por acá. Pero yo en este caso utilizaré una taza de garbanzos que he cocido en casa. Que para esta receta necesitamos los garbanzos estén cocidos, pero firmes, no que estén muy blanditos. Ahora presta mucha atención porque aquí viene el ingrediente principal para que estos garbanzos queden súper crujientes. El papel de cocina. Sí, como lo oyes, este es algo muy importante que no puedes obviar. El secado de los garbanzos es algo que debes hacer sí o sí. Puedes utilizar papel de cocina, servilleta o quizás pudieras utilizar algún paño de cocina pero que esté limpio, claro. Y aunque este es el paso principal para hacer estos súper crujientes garbanzos, el siguiente paso es el que le dará el sabor. Condimentar los garbanzos. Aquí vuélvete creativa y utiliza los condimentos que más te gusten. Yo en este caso utilizaré pimentón o paprika ahumada que le da un toque especial. Sal, pimienta, comino y atención con el próximo ingrediente. El aceite que utilizaré será aceite de coco, pero tú puedes reemplazarlo por otro. Pero la atención que quería que prestaras es que el aceite va ahora, no en el sartén. Ahora es que le echamos el aceite. Y como me gusta que quede bien picosito, le agregué este condimento que es chile con limón. Mezclas bien para que se integre todos los condimentos y todos los sabores. Puedes dejarlo reposar 5 minutos para que de verdad agarre bien el sabor. Vamos para la parte caliente, pero aquí tienes que estar bien atento a esto que te diré para que te queden perfectos. Lo primero, el sartén sin grasa, un sartén limpio, antiadherente y con el aceite que le echamos ahorita de coco ya es suficiente. Segundo, el fuego será medio bajo. Yo lo que hago es que pongo el fuego alto normal, pongo el sartén y cuando ya está bien caliente el sartén, pero que tampoco es que esté quemándose, pues lo que hago es bajar la temperatura a medio bajo. Ahora sí te digo, no debes dejar de revolver. Más o menos entre 1 o 2 minutos debes de revolver. Recuerda que vamos a hacer garbanzos tostados, no garbanzos quemados. Y esto lo haremos aproximadamente de 15 a 20 minutos. Además, si te fijas, el sartén es lo suficientemente grande como para que los garbanzos estén libres en él. Si vas a hacer mucha cantidad de garbanzo, lo que te recomiendo es que hagas 2 tandas. Voy a aprovechar este momentico para darle las gracias a todos los que me han dejado su like. Realmente es muy importante para mí, al igual que todos sus comentarios, sus sugerencias, sus bonitas palabras, incluso hasta las que no son tan bonitas. Todas para mí son importantes. Así que muchas gracias y si eres nuevo por acá, no dejes de suscribirte porque todas las semanas tengo recetas nuevas. Y continuando con los garbanzos de hoy, si te das cuenta ya han cambiado el color. Ahora vamos a chequear y con cuidado que están que arden. Cuando están así de crujientes, para mí están listos. Pero si tú crees que este paso fue importante, no te pierdas el próximo porque ese sí no lo puedes dejar de hacer. Dejar enfriar los garbanzos y no es solo porque te vas a quemar, es que si pretendes almacenarlos es importante que no estén calientes porque eso va a crear humedad y de esa manera entonces va a cambiar el sabor, la textura. Cuando ya no estén calientes, los puedes guardar en un recipiente hermético. No te puedo decir que duran 1 mes ni 2 porque realmente en casa duran bien poco. Vamos a decir que máximo 1 semana. Los puedes comer así solos, pero también puedes complementar un sabroso hummus también de garbanzo o en sopas, en guisos. ¿Y qué me dices del toque crujiente en las ensaladas? Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra crujiente y así sabré que no te perdiste ni un detallito de esta receta. Por acá te dejo otra idea de recetas que no puedes perderte. Por eso, si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque a veces mi amigo YouTube se le olvida avisarte. Si la activas, ya te llegará la notificación. Así nos podremos encontrar en la próxima receta.